欢迎 Bienvenuti al podcast Choque Lingüístico. Okay, el podcast donde hablamos de los idiomas y también te podemos compartir uno que otro dato histórico. Okay, entonces Lizzy, por favor, dinos por favor, ¿cuáles van a ser los idiomas del día de hoy? Los idiomas del episodio de hoy serán italiano y chino mandarín. ¿Qué? Nos encantan. Así que, bueno, harto chisme, vamos a tener varios datos aquí. Entonces, bueno, empezamos. Y de las preguntas de nuestro público, por aquí nos dice Citlali, ¿de dónde viene el italiano? Bueno, pues para hablar de dónde viene específicamente el italiano, tenemos que hablar de, remontarnos a sus orígenes dentro del proto-indoeuropeo, que es la lengua ancestral de muchas lenguas europeas y asiáticas, y su clasificación dentro de ellas. En este caso entrarían en el proto-itálico, que ha de llamarse así por estar situado dentro de la península itálica antes y durante la expansión del Imperio Romano, la cual está habitada por diversos pueblos, ya sean los etruscos, los griegos, los celtas, y pues obviamente cada pueblo tenía su propia lengua, pero la más conocida de estas lenguas es el latín, que hoy la conocemos como base de las lenguas romances, que ahí es donde se clasifica el italiano. Pues una vez que la ciudad de Roma fue creada en 753 a.C., esta última tuvo una gran importancia en la difusión de la lengua latina en toda la región, pero tras la caída del Imperio Romano, pues Italia se vio dividida, lo que pronunció a variantes regionales del latín. Y a su vez, pues estas se convirtieron en dialectos como el siciliano, napolitano y toscano. A partir de cierto periodo entendemos que la forma de la lengua italiana que conocemos hoy en día, pues se impuso sobre el latín hablado y escrito, evolucionó del dialecto toscano que mencionamos anteriormente, y pues esto fue gracias al prestigio que le dieron autores florentinos de la época del Renacimiento, como Dante Alighieri, Boccaccio y Petrarca. Y pues igual, pues Dante Alighieri se le conoce como al padre de la lengua italiana. Súper. Y pues Samantha, no sé, ¿qué nos puedas comentar del chino? ¿Tiene algunas coincidencias con la formación del italiano o alguna otra lengua? Tiene, bueno, su evolución, igual que el italiano también tuvo varios cambios, ¿no? Y se debió a, pues, cuestiones sociales. Primero estableciendo qué es el chino, ¿no? El chino mandarín que se conoce ahorita es una variante que se estandarizó del dialecto de Beijing como el Beijinghua y proviene de la familia sino-tibetana, donde más podemos encontrar otras lenguas que serían en China, por ejemplo, como el cantonés, el Hakka, el Wu y el Xiang. Y bueno, ahora sí nos vamos a remontar a años atrás y vamos con el chino antiguo, o que también se le conoce como proto-chino. Es donde se tiene el mayor registro más antiguo del chino, por aquí aparece la imagen, que se encontró en huesos oraculares. Son huesos, en este caso, como eran de bisonte o también caparazones de tortuga, donde se tenía este registro de los caracteres, que se le conoce también como el Shangwu Hanyu. Después tenemos, y qué pasaba en esta época del chino, protochino. Tenemos la dinastía Shang y Zhou, donde había ahí como unos reinos que tenían conflicto, ¿no? También donde emerge la cuestión del confucianismo, el taoísmo, y también la dinastía Han, que es donde, pues, como la época dorada de China, porque es cuando ya se introdujo, pues esto también muy conocido que es la ruta de la seda, ¿no? Donde hubo mucho intercambio comercial. Y también salen a la luz elementos como el papel y la brújula. Después de ahí, vámonos un poquito al futuro con el chino medio, que es el Zhongwu Hanyu, que se sitúa en las dinastías Sui, donde se establece una China unificada, la dinastía Tang, donde emerge la poesía, las artes, con un referente que es como Li Bai, muy famoso de China. Después la dinastía Song, temprana, porque una tardía que ahorita lo voy a mencionar, Song, donde desarrolló la economía como la imprenta y el banco. Después tenemos el chino medio tardío, o el premoderno, por así decirlo, donde tenemos otra vez la dinastía Song, pero en este caso es tardía, donde se estableció el comercio marítimo, la imprenta, el neoconfucianismo, y la dinastía Yuan también, que es cuando se unificó lo que sería la parte norte y la parte sur en un solo gobierno. Y también tenemos el chino moderno, que es lo que
casi conocemos, donde estuvo, corte, y ahorita seguimos. Donde tenemos la dinastía Ming, que donde surgen las artes como la porcelana, el teatro, y la dinastía Qing, que fue la última dinastía así, imperial de China. Ahora sí, ya a inicios del siglo XX tenemos el chino moderno, ¿no? El Xiandai Hanyu, que en este caso es cuando la República Popular adopta el Putonghua, este concepto de un habla del pueblo, una lengua del pueblo, y también la cuestión de los caracteres se simplifican un montón, y esto con la finalidad de pues, que el pueblo chino se pueda alfabetizar. Entonces sí, gran historia, nada más la resumo un poquito. Muchos cambios. Sí, y ahora bueno, tenemos otra pregunta por acá de José Marchena. Nos pregunta, ¿cuáles han sido los cambios de los idiomas a través de las épocas? Ok, podemos hablar del italiano como esa evolución que tuvo, pues del latín, ¿no? Que tuvo una gran influencia en el vocabulario italiano que conocemos hoy día. Algunas diferencias como lo son cambios fonéticos significativos, entre ellos la transformación de vocales y consonantes. Algunos ejemplos que pudiéramos mencionar es del latín, la C suave se convierte en una sh. En italiano, pues este cambio lo podemos ver en la palabra cello, que en italiano era, que en latín era caelum, caelum, y cello pues es cielo, ¿no? En segundo ejemplo pudiéramos ver la palabra focus, que focus es fuego, que proviene del latín, cambia a italiano a fuoco. Igual tenemos la palabra del latín petra, que pasa a italiano como pietra, que es piedra. Entonces aquí tenemos algunos cambios fonéticos de vocales, evolución de consonantes, transformación de diptongos. Igual si nos vamos como que más específicos a la oración o a las frases, tenemos que ocurre una simplificación de la construcción de oraciones, sujeto, verbo, objeto, ya que el latín permite mayor flexibilidad de casos. Aquí podemos ver una imagen en la que tenemos la oración en italiano moderno, il cane mangia carne di maiale. En el protoitálico, nos vamos al protoitálico, que es como esta lengua reconstruida. Eran los inicios del italiano. Tenemos la oración como co carnem porcocio edet. Co, que significa carne, carne es el perro, carnem, carne, porcocio, maiale, que es el puerco, edet, mangiare, mangiare, comer. Okay. No sé si mencioné el significado de la oración, creo que no. Bueno, il cane mangia carne di maiale significa el perro come carne de puerco. Entonces, ya habiendo simplificado esto, tenemos del protoitálico, nos vamos al latino clásico, que lo conocemos como la lengua que se hablaba dentro del Imperio Romano. Y la oración aquí cambia un poco. Tenemos carnis, carnem por sí. Bueno, aquí hay un cambio en cuestión fonética. Si bien escrito es por sí, la pronunciación es porqui. ¿Por qué? Porque la letra C eran una pronunciación dura, okay, no tan suave. Edit, que sería mangiare, comer. Y de aquí nos pasamos al italiano arcaico, que es la que conocemos como la lengua de Dante. Sería el dialecto toscano de esa época. La oración cambia a lo cane manduca la carne de lo majale. Y aquí podemos notar cómo cambia la cuestión de que cambia manduca, la cuestión de mangiare. Okay. Ajá. Ya no es edit, es manduca. Y aquí va pues transformándose a lo que llegó como manjar o mangiare, okay, del verbo. Ajá. Sí, la cuestión de comer. Y el puerco, que era porqui, ya cambia a maiale. Okay.
de majale a mayale hoy en día. Entonces tenemos ese cambio de J a I. Y pues estos serían algunos cambios del italiano. ¿Qué nos puedes decir del chino? ¿Tuvo muchos cambios? Sí, bastantes. Voy a resumirlos. Entonces, uno también que resalta y es importante es de esta cuestión de las etapas, ¿no? Del cambio del chino medio al chino moderno. ¿Qué pasa? Que antiguamente el chino tenía ciertas terminaciones, ¿no? Que eran consonantes. Esas terminaciones, por ejemplo, la K, la P y la T, en esta en este transcurso de años se eliminaron y vaya, en este caso, pues ciertas sílabas ya no tienen como tanta, no hay tantas opciones, vaya, de vocabulario, y es ahí cuando surgen los tonos, que los tonos hacen que el chino suene chino, ¿no? Que suena como que es para arriba, para abajo, se enojan. Son 4 tonos y un tono neutro. Y creo que por aquí va a estar apareciendo un cuadro con una palabra, y podemos observar que en el chino medio tenemos esta terminación de consonante la K, pero ya en el chino pues que tenemos ahorita pues no tenemos consonante, tenemos en este caso una vocal, pero lo que sí tenemos es un tono que es ascendente, la palabra virtud. Otro aspecto, por ejemplo, del chino moderno temprano en este caso, es pues el incremento de vocabulario, la composición de palabras. Antes el chino era pues monosilábico, pero ya pues obviamente el pensamiento y los conceptos se van haciendo más abstractos, ocupamos más herramientas. Y ya tenemos esta cuestión de palabras disilábicas, ya hay trisilábicas y cuatrisilábicas. Y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo, que tenemos tien, electricidad, y tenemos nao, que es cerebro. Lo juntamos y ¿qué formamos? Ordenador. Otra cuestión también bien interesante son los préstamos. Por aquí va a estar apareciendo. Y eso surge en la época de la ruta de la seda. China, por ese medio, tiene contacto con otras culturas y tiene ciertos préstamos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Buda, que es fa, y viene del sánscrito. Y otro tipo de palabras un poquito más modernas en el siglo XX, que son palabras como adecuadas como lenguas extranjeras, por ejemplo el inglés. Entonces en el inglés tenemos la palabra café, o coffee, por así decirlo, y en chino viene siendo café. Otra palabra también extranjera es chocolate, que es xiaokeli. Entonces ahí nada más tenemos como que algunos ejemplos. Bueno, el tiempo ya llegó, es hora de despedirnos. Entonces, Litzy, ¿con qué nos despedimos el día de hoy? Pues como pudimos ver a lo largo de este episodio, los cambios sociales, históricos y económicos contribuyen demasiado en la variación lingüística de cada idioma. ¿Qué más? ¿Con qué también podemos concluir? Con todos los idiomas, sean grandes o pequeños, son un reflejo de nosotros, de los otros individuos, de las comunidades, y todos tienen un aporte muy valioso a esta cosmovisión de la vida que tenemos en general. Los idiomas son un registro de nuestro pasado, nuestro presente, y muy seguramente van a cimentar las bases para nuestro futuro. Ok, entonces concluimos con la frase: las lenguas no son estáticas, siempre están en una constante evolución. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos. Bye.